Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 lo vamos a acompañar aquí en Dicho Esto con Rosario Ayerdi y Martín Angulo aquí presentes en el estudio, y por razones de aislamiento Nacho Ortelli, que está en su casa. La gran pregunta es, a partir de esta reunión que se dio en el día de hoy, ¿qué va a pasar? Lo anticipaba también Rosario. Miércoles o jueves podría haber nuevas medidas. No más porque el viernes se termina el decreto que afecta estas restricciones del 30 de abril, que tuvo su mayor detonante con las clases presenciales, pero hay mucho más que se va a contar. Nos vamos a ir a Casa de Gobierno. Allí está Marcelo Padovani. Urgente, nos vamos a Casa de Gobierno. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos aquí en la reja de la Casa Rosada esperando la salida de los funcionarios. Aporto algún dato más a lo que decía Rosario. Hubo 16 infectólogos por Zoom, me dicen. Y bueno, los funcionarios, tenemos una foto, yo le mandé, Luis, una foto a la producción donde están los funcionarios viendo una pantalla donde están los infectólogos. Cafiero, sí. Carla Bisotti, De Pedro, Rossi, Sabina Frederick, la ministra de Seguridad también, y Vilma Ibarra, que era una funcionaria que no tenía y que en los últimos minutos también nos enteramos de que estaba aquí presente en el encuentro en la Casa Rosada. Expectativa por los posibles anuncios de esta semana. Luis, recordemos, como bien señalabas, que el viernes vence la restricción que había impuesto el Poder Ejecutivo por primera vez, entre comillas, hasta el 30 de abril. Marcelo, como lo decíamos con Rosario, digamos, no hay que esperar ya en la inmediatez una medida. Da la impresión que hasta miércoles o jueves se va a estar esperando el anuncio por parte del gobierno. Sí, Luis, porque sabés que hay además una reunión mañana, mañana es martes, mañana y el miércoles de Bisotti con especialistas en salud de las provincias. Y el próximo jueves, si no me equivoco, y si el dato que me pasaron es correcto, el presidente de la Nación, Luis, va a hablar con los gobernadores. Porque claro, el apoyo de los gobernadores tiene que estar para tomar cualquier tipo de medida. Ahora, lo incluimos a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, en esa reunión que va a tener el presidente de la Nación. Bueno, esas son las cuestiones a definir en las próximas horas, Luis. No te vayas, Marcelo, porque estamos allí viendo la cámara que toma la salida donde habitualmente se va el presidente. Rosario, las zonas críticas, repasemos un poco cuál es la zona más dura donde, por ejemplo, Kicillof propone fase 1. Aparte del AMBA, ¿de qué zonas estamos hablando? Estamos hablando de más de 100 distritos, de 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires. No solamente hablamos del AMBA, algunos del interior de la provincia de Buenos Aires, ya los propios intendentes, no importa el color político, están pidiendo el regreso a fase 2. La provincia de Buenos Aires se divide en los distritos por fase, ninguno está en fase 1, incluso dicen que no se va a llegar a volver en la provincia de Buenos Aires, que son los más duros, a fase 1 total, que era cuando había restricciones absolutas, cuando no se podía circular en la calle y había solamente negocios esenciales. En la provincia dicen, queremos cierre total, pero no hablamos de una fase 1 extrema como al principio de la cuarentena. Ahora son más de 100 distritos y sí el foco está puesto obviamente en el conurbano bonaerense. Déjame consultarlo a Nacho Ortelli, que está obviamente a través de una conexión remota. Enseguida lo vamos a consultar para saber qué pasa con la capital federal, que es el tema que trae él, y también qué pasa con Martín. Hoy estamos a 12 horas, 13 horas del plazo para presentar de parte del Gobierno Nacional el fallo, mira, el dictamen, la respuesta, el traslado que le corrió la Corte por el tema clases, ¿no? Estaban trabajando durante todo el día los abogados del Estado. Hoy temprano planteaban que el objetivo era presentarlo en el transcurso de la tarde. Todavía no lo hicieron. Tienen tiempo hasta mañana a las 9:30 de la mañana. La pregunta es, ¿con qué plazo después va a trabajar la Corte? Porque lo que está objetando Horacio Rodríguez Larreta vence el viernes. El viernes es el último día del actual decreto de suspensión de clases presenciales que en la Ciudad de Buenos Aires no está rigiendo. Hay que ver si el gobierno después sigue con esta medida, si hay alguna presencialidad administrada y eventualmente el gran punto está puesto en si la Corte va a dictar un fallo, que la Corte va a dictar un fallo, es en qué términos y si marca un poco la cancha tanto a Alberto Fernández como a Rodríguez Larreta de acá en adelante en cómo se deben tomar las medidas. Bueno, tratemos de hacer un resumen, no estamos adivinando las medidas, te estamos tratando de contar a vos que estás en casa con Marcelo, con Rosario, con Nacho y con Martín, de lo que puede llegar a anunciarse. Veo un movimiento allí, Marcelo, de funcionarios que se están yendo. Sí, ustedes, a ver, con la cámara del Zoom van a poder, con el Zoom de la cámara, mejor dicho, van a poder ver mejor que yo, que estoy en la reja, Luis, a ver quiénes van saliendo. Claro, vos crees que yo veo. O sea, vos no contás con mi astigmatismo, Marcelo. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Estamos igual, Luis. No. Estamos igual.
Pero digo, allá estamos viendo algunos funcionarios, no sale. alcanzo a ver quién es este funcionario, por lo menos no parece un funcionario de primerísima línea, un ministro. Que ni secretario de Estado siquiera. A ver, yo les voy Te haciendo... cuento cortito, Luis. Sí, A ver. Marcelo. Sabés que estuvo Héctor Daer también hace un rato, pero no participó de este encuentro. Y especulábamos que sí, porque digamos, Daer tiene que ver con el sindicato de la alimentación, ¿no? Pero no participó del encuentro en principio. Y el Chino Navarro, que suele venir también, porque es funcionario, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social. Se acaba de retirar también, Luis. Y tampoco participó, que igualmente estaba en la Casa Rosada, Alberto Fernández, el presidente. Claro. A ver, tratemos de hacer exactamente, un panorama de situación de cosas importantes y se los voy preguntando a cada uno para que veamos. ¿Está ya resuelto, Rosario, el tema de presencialidad? Sí, toda presencialidad, no toda en las escuelas. No está resuelto y es la última batalla que van a tener que dar entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Alberto Fernández asegura y dice que se tiene que continuar con esta medida. En la reunión de hoy, por lo menos 2 infectólogos ya dijeron que no están a favor de la presencialidad en las escuelas durante las próximas semanas, algo que cambió la semana pasada porque los infectólogos no habían propuesto que se frenen las clases. Marcelo, ¿trascendió algo más o algo distinto de lo que está apuntando recién Rosario? No, algo distinto no. Es en línea con lo que dice Rosario desde la apertura del programa. Preocupación. Lo que especulábamos acá, en realidad... ahí salió Frederick, mirá. Sí. Ahí está Sabina Frederick, la ministra de Seguridad. Frederick, la ministra de Seguridad. No veo que se quiera acercar a conversar a la reja, ¿no? Es difícil que se acerquen, Luis. No suele ocurrir, ¿eh? Acá a la reja de Casa Rosada no suele ocurrir. Lo máximo que podemos hacer es ver a los funcionarios cuando se acercan, o cuando salen, mejor dicho, del ala norte de la Casa Rosada. Esta es el ala que da a la avenida Rivadavia, ¿no? Claro. Bueno, acá se va Sabina Frederick, la ministra de Seguridad. Te decía, la preocupación, por lo que nos dicen algunas fuentes, tiene que ver con la movilidad, Luis. Con la movilidad, con el transporte público, con el transporte privado, con todo tipo de transportes, con los controles en la calle. Claro. Sí, esto de pedir también mayores controles, trascendió ¿no? las últimas... Claro. Rosario, te agrego esto, trascendió en el transcurso de la tarde que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, podría llegar a prohibir los juegos en las plazas. Digamos, bueno, son medidas que se están estudiando, ¿eh? Esto ya ocurrió, ¿no? Hoy es claro. Al principio de la pandemia. ¿Te acordás que no se dejaba que la provincia... la cuarentena más dura era la llegada a los comercios de cercanía en la provincia de Buenos Aires y una suerte de vuelta manzana, creo que eran 500 metros que se habían planteado en la capital federal. Era el modo. Hoy no el uso de espacios públicos, aunque estuvieras a 2 cuadras. O sea, claro, no se podían usar. Claro. Hoy circuló la versión, te pregunto Rosario, y me cuenta cuando lo podemos sumar a Nacho Ortelli, hoy circuló la versión de que se restringiría más la actividad comercial haciendo una especie de casi takeaway en todos los comercios. Es decir, poder llegar hasta un comercio, de indumentaria, por ejemplo, no ingresar como se hace ahora, sino que ser despachados de la puerta o las ventanas. Y esto también nos hace acordar a la cuarentena más dura del año pasado, que cuando se abrieron incluso algunos comercios, lo que se hacía era esto, el takeaway sin atender en público. Es lo que está evaluando. A ver, la ciudad lo que admite ahora es que tiene que haber más restricciones. Claro. Las camas de terapia intensiva llegaron al 83% de ocupación en el sistema público. Eso es la totalidad. O sea, claro, 83 es el que está total, todo, digamos. Sí, está al límite del colapso. Bueno, ¿qué es lo que dicen? Tiene que haber más restricciones. No quieren negociar la presencialidad en las escuelas. Entonces tienen un plan para avanzar con el gobierno nacional y con la provincia de Buenos Aires para discutir hasta dónde se puede cortar la circulación y justamente estos espacios públicos o los comercios, a no ingresar a los comercios y demás, serían las primeras medidas que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está dispuesto a negociar. Bien, querría sumarlo a Nacho Ortelli, que está de manera remota, para preguntar, a ver, desde el lado de la ciudad, A, ¿cuánto de cercanía y de cambio de posición hay? B, ¿cuáles son las medidas que pueden manejarse? Nacho, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andan todos? Sí, hay un cambio en la ciudad de Buenos Aires respecto a la concepción de lo que está pasando. El viernes decíamos, Tiró muy enfático en decir que la curva estaba estable. Bueno, ya hoy el discurso cambió desde temprano. Tanto Santilli como Horacio Rodríguez Larreta en un Zoom plantearon que si la curva continuaba en ascenso iban a ser necesarias medidas de algún modo para tratar de
aleccionar a toda la tropa, a la ala dura de Juntos por el Cambio, de que iba a tener que plegarse en algún punto a lo que dispusiera el gobierno nacional. ¿Qué piensa Horacio Rodríguez Larreta, Luis? Bueno, sí. En principio quiere esperar hasta el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Dice que ahí va a ser la fecha en la que va a tener realmente noción si las medidas que impuso el presidente días atrás tuvieron un efecto, y de alguna manera marca el miércoles como la posibilidad de un encuentro con el presidente. En la Ciudad de Buenos Aires, tanto en la ciudad como en Nación, hoy desmentían rumores de que entre hoy y mañana iba a haber una reunión con el presidente, pero sí está la puerta abierta para un encuentro entre ambos. ¿Qué piensa respecto a las clases? Bueno, ese es el límite. El límite es las clases presenciales, y es ahí donde yo veo que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo en ese punto. Te interrumpo para que me quede claro y graficarlo para quienes nos están viendo, Nacho. El gobierno de Larreta sostiene que todavía hay plafón para dar clases presenciales, al menos en algunos niveles, ¿es correcto? Exactamente. El camino intermedio puede ser lo que en algún momento pensó Nicolás Trota, que era administrar la presencialidad. Claro. ¿Te acordás que nosotros un gráfico que mostramos en el programa en el que hablábamos de la primaria, primer año, el jardín de sala de 5? Bueno, no tiene por qué ser todo o nada, plantean también en la Ciudad de Buenos Aires, de algún modo admitiendo esto que decíamos, que hay un cambio de postura. ¿Hay algún punto y seguido para consultarlo con Rosario y también con Padovani, que tenés línea abierta, Marcelo, para ingresar cuando haya alguna novedad? ¿Hay algún... Sí, Luis. ¿Hay algún piso de posibilidad de acuerdo en la administración de la presencialidad o la presencialidad administrada? Por ahora, para Alberto Fernández, no. No hay que ir a clases. No hay que ir a clases, es lo mismo que cuando se juntó con Horacio Rodríguez Larreta. Hay que continuar por lo menos 15 días más con estas restricciones para ver si finalmente se pudo bajar la curva. Es como dice Nacho, hoy los casos no reflejan lo que está sucediendo. Recordemos que es lunes, que se hacen menos testeos, que hay análisis que no están resueltos durante el fin de semana, por lo cual hay que esperar martes o miércoles, pero hoy los números altos no dan para volver a la presencialidad en las clases en el AMBA, tal como quiere en la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Aquí está, Nacho, lo que vos planteabas de la curva de contagios, que nos ayuda a entender en todo el país, y luego lo vamos a tratar de desglosar por regiones, particularmente por el AMBA. Estamos arrancando desde el 1 de mayo y llegamos hasta el 23 de abril. Fíjense, ¿no? Acá teníamos en octubre un pico importante. El verano, la salida del verano, digamos, con este pico, y acá sí, que es que donde estamos parados ahora hasta el 23 de abril. Como casi lo duplica a octubre. Empieza. Claro, en el más celeste, digamos, el que vemos más alto, son los casos diarios, que acá trepamos hasta 20, ayúdame, Rosario, fueron 29.000. Casi 30.000. Casi 30.000. Claro, el problema... Sí, Nacho. Sí, el problema, Luis, que plantean, incluso ahora también en la Ciudad de Buenos Aires lo están empezando a admitir, es que por más de que la curva no crezca, si te mantenés en un piso tan alto, una meseta tan alta, como cambió también la pandemia y hay más casos de jóvenes internados, Luis, las terapias intensivas no están dando abasto por una cuestión positiva, que si se quiere, que es que los jóvenes afortunadamente pasan más tiempo en terapia intensiva, pero terminan saliendo, pero de alguna manera no están dando abasto para recibir a nueva gente, nuevos enfermos. Claro, porque digo, y también tener en cuenta, lo explicaba los otros días el doctor Stoll, si la memoria no me falla, que la característica de esta segunda o tercera ola, desconozco, de este momento del coronavirus, es la agresividad de la enfermedad, que sostiene más tiempo a los enfermos en terapia intensiva. Es decir, que el nivel de rotación que se va produciendo de las camas de terapia intensiva es menor, más las camas pediátricas ocupadas por niños, no como el año pasado por adultos, hacen un panorama complejo. Un promedio de 20 días por paciente en terapia intensiva, cuando antes era de 5 a 7 días e incluso menos, porque lamentablemente los pacientes mayores de 60 años fallecían. Claro. Marcelo, siguen saliendo funcionarios allí en Casa de Gobierno por lo que vemos, ¿verdad? Sí, Luis, siguen saliendo funcionarios. Ahí está Agustín Rossi. A ver, yo lo veo de acá, no sé si lo compliqué a Claudito. Pero está con Belis. Ahora lo vamos a ver, Luis. Bien. Se va a subir a ese auto, seguramente el ministro de Defensa.
También, mirá la logística, qué importante, ¿no? Participó el ministro de Defensa, participa la seguridad y, bueno, por supuesto que participa todo lo que tiene que ver con el área de salud. Obviamente, ahí está Rossi, Ahí está. A ver si lo Sí, podemos estamos ver. viendo a Agustín Rossi. Está Belis también. Sí. Me parece que esta vez, veremos cómo se reacciona luego esta reunión, hay como una intención de bajar el tono de la exposición pública, ¿no? O sea, me parece que vamos a ver las reuniones. Hoy hubo cruces entre la ciudad y la nación, Rosario. Sí, sobre todo porque Horacio Rodríguez Larreta participó del Zoom de Juntos por el Cambio, por el cual se reúnen cada 15 días a través de esta plataforma, y sorprendió el jefe de gobierno porteño porque dijo que en 48 horas se quedan sin vacunas. Sorprendió frente a los dirigentes propios y también a los ajenos, lo que provocó que Carla Bisotti levante el teléfono, hable con Fernán Quirós y le diga, pero nosotros no recibimos ningún mail, no recibimos ninguna comunicación, ningún aviso de que ustedes estaban teniendo este problema. Para que entendamos cuántas dosis hay en Argentina distribuidas, sí. 8.700.000 dosis. ¿Cuántas aplicadas? 7.334.000. En Buenos Aires hay 758.000 dosis distribuidas y aplicadas 728.000. Es decir, hay 30.000 dosis que tiene por ahora el gobierno de la ciudad que en un día o 2 días las puede aplicar. ¿Y cuál es el problema? Están llegando vacunas, pero ¿cuál está llegando? La Sinopharm. Y la Sinopharm, el gobierno nacional anunció la semana pasada que debía ser aplicada para segundas dosis. Es decir, el gobierno de la ciudad lo que dice es, nosotros nos estamos quedando sin vacunas para aplicarle a nuevos ciudadanos, claro. Es decir, a los mayores de 65 años que se empezaron a vacunar y que todavía no terminamos con esa franja etaria. En el gobierno nacional dicen, no se preocupan, que esta amenaza siempre la hicieron los días previos y demás, y las vacunas siempre terminan llegando. Está con nosotros la doctora Rosa Bologna, que es la jefa del Servicio de Infectología del Garrahan. Doctora Bologna, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bien, empiezo por el pago chico. Cuénteme el panorama en su hospital, doctora. En el hospital tenemos en este momento 31 pacientes internados con COVID. 4 de ellos están en la terapia intensiva y las salas COVID tienen un 86% de ocupación. Las UCI un 75%. Así que estamos con un número importante de pacientes, si bien siempre el hospital tiene la posibilidad de adaptar distintas salas, y a su vez hay otra sala en donde se internan los pacientes sospechosos que de alguna manera actúa de soporte, porque los pacientes quedan ahí hasta que se hace el diagnóstico y luego pueden pasar a las otras salas. ¿Qué capacidad total tiene el Garrahan de terapia intensiva? ¿Cuántas camas en total hay, doctora? Bueno, tenemos 120 camas de terapia intensiva, pero de las cuales están la mayoría que son salas, son terapias intensivas, pero que están especialmente dedicadas, por ejemplo, están las neonatales, claro. La cardiovascular, las de trasplante, las de quemados. Así que en este momento están acondicionadas para COVID 6 camas en terapia, en esa terapia. Y por eso le digo que en general tenemos 75% de ocupación, y de esa UCI que se ha dedicado a COVID está también el 75% cubierto. Doctora Bologna, hay un temor, usted me dirá si fundado o infundado, por cómo está afectando en este momento de la pandemia a los chicos, a los menores. Insisto, ¿es un temor fundado o infundado? Sí, hay un incremento en el número de casos en el grupo de 0 a 19. Esto lo venimos viendo desde el mes de marzo, se intensificó a partir de abril. Estuve revisando los datos en relación a los estudios, a los testeos,
Y bueno, lo que ocurrió es que se fueron duplicando el número de testeos y la positividad, que en el mes de febrero era de 2-3%. Nosotros, la verdad es que somos generosos para el testeo. Después, en marzo ya hubo un 7-8% y ahora estamos en alrededor de un 15% de positividad, que es lo que corresponde. Claro, total. Sí, doctora. Sí. Doctora, hoy hubo una reunión de infectólogos en la Casa Rosada. Le pregunto si usted hubiese participado de ello, ¿qué le hubiese pedido al presidente o qué recomendaría en base a su experiencia? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es realmente que haya una reducción en la circulación, en la movilidad. Tiene que haber, sabemos, por ejemplo, en relación a las escuelas hay una movilidad de 20-25%, así que por eso es que en AMBA se ha recomendado el cierre de las escuelas, de la presencialidad, así que pensamos que eso debe cumplirse y es muy probable que se requieran medidas o sea, de mayor prevención, como para que haya menor circulación, porque el número de casos realmente es importante. Estamos con una tasa de nuevos casos por 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires de 1.250, realmente es muy elevado. ¿Le puedo hacer una pregunta torpe general? Y usted me va a decir, no me puede preguntar eso, es una pregunta más de sensación que de lo que hace usted, que es un arte para salvar vidas de personas. Desde el Garrahan, donde usted está desde siempre trabajando, ¿siente que el resto de la sociedad entiende la gravedad de la situación o que hay como dos sintonías distintas? No, impresiona que no hay una comprensión de la situación a partir de la población. Ayer a la noche, por ejemplo, pasaban en un canal unas imágenes de San Telmo después de las 8 de la noche. Había grupos de jóvenes que, bueno, estaban despidiéndose, pero eran grupos de 10, 12 jóvenes sin barbijo, que se saludaban, se abrazaban de despedida. El uso de barbijo realmente es bajo o se usa mal. La circulación hoy a la mañana en la ciudad de Buenos Aires era, bueno, un día común. Era difícil comprender la situación en la que estamos desde el punto de vista sanitario. O sea, si uno ve esa película, le costaría entender qué es lo que pasa en los hospitales, sanatorios, clínicas. Total. Mi compañero Nacho Ortelli quiere hacer una pregunta. Sí, Nacho. Sí, doctora, le quiero consultar que si usted cree que por 15 días, si fuera una medida por 15 días, alcanzaría para aliviar al sistema sanitario, para descomprimir, a propósito de esto que se plantea de que la gente necesita una fecha de salida para, obviamente, respetar a rajatabla lo que se le imponga. ¿Usted estaría de acuerdo con 15 días o cree que es un poco más lo que necesita el sistema sanitario? Los 15 días se necesitan en forma urgente, ya. Hay que ver de qué manera se cumple, como para que realmente a partir de ahí hay que ver de qué manera se va modulando. Pero me quedo con esta frase que usted dijo, doctora, los 15 días se necesitan de una manera urgente. Urgente. O sea, no da, y me hago la autocrítica del caso, no da este debate público que estamos... Por eso yo le preguntaba, digo, usted ve una película sentada, trabajando todos los días en el Garrahan como el resto de sus colegas y demás, y siente que la película de la sociedad no se parece, son como dos cines distintos. Sí, exactamente.
Sí. El hospital pediátrico no es que esté al límite de su capacidad. Nosotros podemos continuar con cirugías complejas, con cirugías programadas, con las otras, los tratamientos de los pacientes oncológicos que no tienen que, nosotros todavía eso podemos continuarlo, pero en los centros de adultos ya se están restringiendo las otras actividades y en este momento todos tenemos que tener cuidado de no tener ningún problema, porque realmente en este momento en los hospitales y sanatorios no hay cama para nada, no es solo para... Sí, Martín. Doctora, estos 15 días de cierre que plantea con mucha necesidad, ¿es también con cierre de escuelas o, en su mirada, en su opinión, podría haber una presencialidad administrada en las escuelas como plantean algunos funcionarios? No, en mi opinión ahora deberían ser, hay que cerrar también la presencialidad. Hay experiencias que nos están contando ahora, por ejemplo, los británicos en Reino Unido en noviembre, diciembre del año pasado, se hizo cierre, confinamiento, con las escuelas abiertas y no se logró contener los casos. Recién cuando se hizo el cierre de las escuelas se pudieron controlar los casos. Esto se ha repetido en otros lugares, sabemos la experiencia de Israel, así que hay que pensar esto, ustedes estaban hablando de presencialidad administrada, y eso se plantea con un número de casos mayor a 200. Yo estoy mencionando que la tasa en este momento en Ciudad de Buenos Aires es de 1.250. Así que realmente, por eso es que sí o sí hay que hacer el... Hay dos consultas que le quiero hacer que me llegan a través de las redes, doctora. Una es, porque la verdad que angustia mucho, en general es una angustia la pandemia, pero angustia el tema de los chicos. Mi pregunta es si corresponde. ¿Hay chicos con otras comorbilidades y por eso que detonan en la terapia intensiva o es que se trata de una agresividad mayor del virus? Los pacientes que están internados en este momento en las terapias intensivas con COVID son pacientes que tienen enfermedad de base. Hay una entidad que ustedes seguramente, ahora que cuando lo mencione, la van a identificar, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que se puede dar en niños sanos y que esta complicación puede llevar a necesidad de cuidados intensivos. Pero en general en los niños que no tienen enfermedad de base, COVID es un cuadro leve, incluso puede ser asintomático, con excepción de este cuadro que es un síndrome postinfeccioso. Bueno, pero digo, reitero esto para llevar, no digo tranquilidad, pero mayor información a los papás. La mayoría de los chicos que se encuentran internados tiene una enfermedad de base o lo que se llama comorbilidad. Es decir, que ha habido como un agravamiento de la situación por esto. Y la otra pregunta que quiero hacerle, doctora, es, hoy circula periodísticamente la discusión sobre si hay o no hay oxígeno al alcance de las entidades. ¿Qué pasa allí en el Garrahan? En el hospital hay disponibilidad y como le decía antes, nosotros tenemos todavía posibilidad de incrementar el número de camas, ya sea en salas generales como en las unidades de cuidados intensivos. Bien. Doctora, ha sido un placer escucharla. Gracias y, como siempre digo, en usted el respeto a todo el personal de la salud, todos, en todas sus áreas, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Hasta la doctora Rosa Boloña es jefa del Servicio de Infectología. Marcelo, ¿qué pasa en Casa de Gobierno? Bueno, seguimos esperando, Luis, la salida de los ministros. La reunión, por supuesto, terminó. Como ya adelantó Rosario
en tu programa y todavía no hay novedades comunicables, Luis. Vamos esperando que salga algún funcionario. Si alguno quiere hablar, por supuesto, tienen los micrófonos nuestros abiertos. Te digo, es difícil porque en general no pasa, ¿no? Estamos lejos y en la reja de la Casa Rosada, pero expectantes ante cualquier tipo de información. Claro, ahí también uno se plantea así, gracias Marcelo, siempre el micrófono abierto, uno se plantea así porque ¿cuál fue el primer motivo de la cuarentena cuando comenzó la enfermedad? Pertrechar, está mal el verbo, pertrechar las terapias intensivas y comprar instrumental, capacitar. Digo, ¿no se hizo más? O sea, ¿se siguieron agregando camas de terapia intensiva o se detuvo la situación? Sí, siguieron agregando camas de terapia intensiva, incluso en la provincia de Buenos Aires se triplicaron. O sea, si pensamos en las 800 camas que tenían al principio de la pandemia, ya el sistema hubiese saturado. Pasó lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay una queja del Gobierno Nacional porque lo que dicen es, bueno, también desde el Gobierno Nacional se compró respiradores. ¿Te acordás la discusión el año pasado con la fábrica cordobesa? Sí, claro. Que empezó a fabricar respiradores. Bueno, el Gobierno Nacional en aquel momento tuvo que hacer una resolución para que sea solo el Gobierno Nacional el que pueda comprar para repartir en las jurisdicciones. Ahora esa resolución se terminó en julio. ¿Qué pasó desde julio a esta fecha? Que las diferentes provincias, sin mirar color político, no adquirieron respiradores, $8.500 cada respirador. A esto iba, claro, o sea, que hubiesen agregado más. O sea, que como modo de prever la segunda ola, que parecía inevitable, porque acá tenemos la ventaja del hemisferio norte, que vamos viendo que no se agregaron más respiradores. Bueno, de la segunda ola se viene hablando ya desde el año pasado. Nosotros, como si vos, tenemos el espejo de lo que pasa en Europa y no solo da la sensación de que, si bien hay muchos funcionarios que dicen que sí, que durante los últimos meses el sistema sanitario se reequipó a comparación del año pasado, da la sensación de que no alcanzó y lo que yo marco siempre, ¿no? Me parece que también durante 3 meses las medidas de control se relajaron de una manera absoluta. Pero estoy de acuerdo, 100% de acuerdo con vos. Y que eso no sé en qué medida está afectando, pudo haber contribuido a la actual situación. Y quiero decirte que no es un achaque esto que se relajaron las medidas. No. Hay una naturaleza humana. Ayer había una nota estupenda en el Diario de la Nación, perdón que no puedo citar el autor porque no me lo acuerdo, a mi edad pasa este tipo de cuestiones. ¿Cómo sí? En el que decía que hay una cuestión que está probada en todo el planeta, que el sostenimiento de las cuarentenas estrictas en un momento eclosiona por una cuestión gregaria, por una cuestión de que somos sociales y que hay, digo, en el verano, donde aparecieron, por ejemplo, eventos al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires, estaban recontra concurridos, porque es natural que esto sucediera. No podés no preverlo a esto. Ese es el punto. Vos en un momento se abrieron los restaurantes y los bares. El aforo se cumplía. Llegó un momento que se dejó de cumplir. No hubo más controles. En el transporte público ahora vemos en un montón de estaciones que se está controlando muy bien. Bueno, durante el verano no se controló absolutamente nada. Pero no tiene también que ver que ya era de una manera incontrolable porque era imposible seguir controlando, digamos, seguir sosteniendo. Estaban habilitados, no es que no había controles. Todo no lo podés controlar. Se había habilitado. Hasta el decreto estaban habilitados las fiestas de hasta 200 personas. Y te voy a decir, por haber ido recontra controladas. O sea, había burbujas, había un montón de... Y es natural que la gente quisiese volver a tener alguna cosa parecida a una salida. Ahora, con respecto a la fecha de cuándo puede haber nuevas medidas, ahí me están informando que en la reunión los infectólogos en realidad pidieron contar con 72 horas más de recolección de datos para precisar la nueva etapa. Es decir... Martes, miércoles, jueves. Hasta el jueves pidieron recolectar esta información. Sí reconocieron que el sistema está saturado y el personal está estresado. Hubo diferentes propuestas. Luis Cámara en concreto, lo decíamos anteriormente, pidió seguir con las restricciones y habló de no estar de acuerdo con la presencialidad, pero por ejemplo, otra propuesta de Florencia Can fue la de repasar qué actividades no esenciales pueden ser reguladas con la idea de limitar la circulación. Hubo distintas propuestas, pero por lo menos esto, ¿no? 72 horas más. Dato central, Rosario, acabas de dar. O sea, atención a lo que estamos diciendo, porque hay una gran expectativa de saber cuándo salen las medidas. ¿Salen mañana, salen pasado? Los infectólogos acaban de decir. Y acordaron con el Gobierno Nacional en la necesidad de contar con 72 horas más de recolección de datos para precisar la nueva etapa. O sea, martes, miércoles, jueves vas a tener datos. Sí. Con suerte el viernes estamos acá como siempre. O el jueves a la tarde vamos a estar viendo cuál es la nueva etapa si contamos estos números del lunes. Bueno, asumo que tendrán hipótesis. Si los datos son estos, vamos a tomar esto. O sea que no llegaremos al jueves y empezaremos a improvisar qué medida tomar. Sí, Nacho, ¿querías agregar algo?
Sí, Luis, respecto a lo que se puede venir, por ahora no se habla en fase 1, pero sí de más restricciones. Ahora, el punto, Luis, hace falta que el gobierno, que el Estado, ya sea nación, ciudad, provincia, nos digan cómo nos tenemos que cuidar después de la situación sanitaria que se está viviendo. Me parece que también hay mucho que en su momento se ve relajado por una cuestión de necesidad psicológica. Sí, claro. Ya una cuestión de cansancio de un año nefasto como fue el pasado, pero ya ahora entramos en otra etapa y me parece que más que nunca tiene que primar el interés general, ¿no? Sí. La gente tiene que ser consciente. Si caes ahora, estoy de acuerdo, no tenés lugar. Y creo que prima, además. Sí. ¿Cómo? Creo que hay mucha gente que se está cuidando mucho más que antes. Sí, pero estoy de acuerdo con algo que vos estás diciendo, Nacho, que era razonable que hacia el verano uno se relajara y decidiera tener una actividad un poco más sociable y que ahora no. Ahora, en esta circunstancia, y con esto que dice Martín Angulo, hay que aprovechar no para una disidencia, una pelea política, obvio, digamos. obvio, Tenés la semana pasada Trota, sí, que acusa a la ciudad. Frederick, que manda una nota. Soria, que les escribe a los colegios. Larreta, que contesta. Digo, me parece que no es el momento. Lo que pasa que, Luis, perdón, sí, Luis, el problema sigue siendo los controles. Otro punto que no están de acuerdo la nación y la ciudad son los controles. Hoy me comentaban cerca del presidente, decían, a nosotros nos alcanza con que se cumplan los controles. El tema es que no se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y ahí está el principal problema, porque la ciudad cree que así como Alberto Fernández no mira mucho a la ciudad, no mira a la provincia. Claro. Entonces esa política uno no entiende cómo se va a resolver. Yo querría, porque ahora lo vamos a sumar al doctor Alejandro Sayet, que es el director del Hospital Eva Perón de San Martín. Estamos en la ciudad y nos vamos a ir a la provincia. Pero me gustaría, Nacho, Rosario, Martín, que hagamos un recuerdo, digamos, hipótesis. Primero ya tenemos un dato objetivo que da Rosario Ayerdi. 3 días más de recolección de datos. O sea que hasta el jueves, por lo menos, no esperemos una decisión tajante sobre ni este unilateral tema, como la vimos anteriormente de Alberto Fernández. O sea, vamos a tener que transitar un martes, un miércoles y un jueves mirando con atención las curvas. Vamos a suponer que se vuelve a fase 2 o que se vuelve a fase 1. ¿Me ayudás, Nacho, a pensar, a recordar que eran fase 2 y fase 1? Claro, porque te acordás, fase 2, Luis, vamos que con fase 2. El año pasado lo teníamos muy aceitado el tema de sí, qué es fase 1, qué es fase 2. Sí. Fíjate, fase 2. Bueno, esenciales en la calle, trabajando y un poco más, algunas actividades que había agregado el gobierno. ¿Puedo detenerme ahí, Nacho? Sí, ¿cómo porque no? hoy tenemos esenciales más de 100. Claro. O sea, se fueron incrementando. Los esenciales eran los comercios, claro, los esenciales eran los comercios de alimentos, farmacias, supermercados, no había mucho más. Salud, seguridad. Comercios de... O sea, transporte. Ahora, la idea de este esencial, Nacho, ¿cuál es? ¿Restringido? Es recortar, claro. Es recortar. Hay una nómina de esenciales muy amplia que en su momento se la fue agregando para que se pudieran subir al transporte público, pero que va a volver a ser lo esencial un poquitito más. Movilidad hasta el 25% del total. ¿Hoy en cuánto estamos? Bueno, hoy estamos muy arriba, estamos en 60-70%, muy alto, muy alto. Tiene que bajar y lo están viendo. Comercio de cercanía, esto es una zapatería, una mercería, perfumerías. No termina de ser esencial puntualmente. ¿Cuántos años tenés, Nacho? Mercería. Bueno, va. ¿Y la circulación restringida implicaría qué cosa? Bueno, no es prohibición de circulación. En fase 1, recordá, en fase 1 no podés salir a la calle, es algo que se hace esencial. Circulación restringida se habla de, a unas cuadras a la redonda, o si tenés... o si estás dentro del grupo de personas que pueden movilizarse dentro de ese poquito más de esenciales. Algunas actividades deportivas, por ejemplo, los runners. Los benditos runners, que el año pasado fueron materia de análisis en animales eternos con nosotros. Pero acá sería deportes colectivos con un límite, o sea, bajar. Y la gran pregunta que hoy Goyan detonó con una alarma para muchos, no al fútbol. Goyan dijo hoy no al fútbol porque si ponemos una excepción para el fútbol tenemos que poner para otros temas. Aquí sería una complicación. Bueno, fase 2. ¿Y fase 1 qué sería, Nacho? Bueno, fase 1. Volviendo a la fase 1. Los comercios esenciales, lo que decía Rosario, supermercado, cuestiones de farmacias,
muy chiquito, la movilidad está al 10%, restricciones mucho menos, a nivel nacional. Claro. Restricciones a nivel nacional, el presidente decidiendo qué se abre y qué se cierra, algo que en su momento fue criticado, prohibición de circulación extrema, solo esenciales en la calle, en cualquier hora del día, y obviamente nada de runners, nada de fútbol, nada de actividades en conjunto, ¿no? Bueno, lo sumamos a nuestra mesa al doctor Alejandro Zayed, que es el director del EVA Perón de San Martín. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, le hago la misma pregunta que le hacía recién a la doctora Bolonia. Viendo lo que pasa en su hospital, ¿siente que se condice con lo que pasa en la realidad de todos los días de nosotros, los civiles? No, efectivamente no. El hospital está en absoluta tensión, en un estrés, con una angustia administrada, con el personal en relación a la demanda extrema que se está dando en las guardias y con el 95% de las camas ocupadas, las camas operativas de terapia intensiva, las de terapia intermedia y cuidados mínimos. Es decir que lo que se ve en los hospitales, por lo menos en el Hospital EVA Perón, es una crisis, un nivel de saturación del sistema que no está reflejado en las conductas que nosotros podemos observar en la comunidad en general. Quiero tener un segundo, Alejandro, con una expresión que usted acaba de tener, que no sé si es técnica o qué. Dijo, estamos en situación de estrés con angustia administrada. Bueno, es un poco lo que estamos tramitando en este momento. Estamos tramitando una administración de la crisis. Esa crisis no está alejada de la angustia, el disconfort, salir de nuestra zona de confort en relación al cambio de tareas que realiza el personal permanentemente, a la tensión en los equipos, al estiramiento de los equipos para absorber más capacidad operativa de camas, que es lo que hacemos permanentemente. Lo que estamos haciendo en estas últimas semanas es acondicionar el sistema como hicimos el año pasado, pero de una forma mayor. Ustedes piensen que este año tenemos dos veces y media el pico del año pasado, el número de casos en la provincia de Buenos Aires. 2 veces y media. Sí. En esta última semana empezaron los casos a tener no un descenso, pero empezó a no crecer tanto la curva. Y eso, de alguna manera, nos permite tener alguna planificación con un poco, digamos, de mayor optimismo sobre la ocupación de las camas. Sin embargo, lo que nosotros alertamos es que a pesar del crecimiento en el número de camas, de la contratación de nuevos profesionales, no profesionales, enfermeros, técnicos, a pesar de eso, si no se toman medidas concordantes en la comunidad general, no hay sistema sanitario que alcance. No hay sistema que alcance en el mundo para absorber la tremenda demanda que todavía estamos teniendo en las guardias, en la cantidad de hisopados, en la positividad de los hisopados que de alguna manera proyectan en estos próximos 15 días mayor número de internaciones, con un número de internaciones que no bajan en promedio de COVID, ¿no? Claro. Los 14 días, sí. Y con una duplicación de casos que a veces, menos esta semana, teníamos una duplicación de casos menor de 14 días. Entonces, a lo que íbamos era indefectiblemente a chocar, a colapsar, que eso es lo que uno no desea. Y por eso estamos administrando esta coyuntura, este sistema en crisis, ¿no? Alejandro, a ver si me ayuda para entender esto. Desde cuando empezamos marzo del año pasado, luego se equipó el EVA Perón en terapias intensivas. Usted me dirá en cuánto y hacia cuándo. O sea, cuántas camas tenían y cuántas tuvieron en qué momento hasta ahora. Bueno, no, nosotros en el EVA Perón empezamos, digamos, la administración con 8 camas de terapia intensiva. En este momento tenemos 27 camas. O sea que triplicamos el sistema, más 5 camas más que tenemos en el shock room de guardia. O sea, 27. Y no se aumentaron. ¿Cuándo fue que se consiguieron estas 27 camas? La fuimos aumentando en el transcurso de la pandemia del año pasado.
Con ese número nosotros logramos absorber la demanda, la gran demanda que teníamos. Luego, nosotros por el tema de las vacaciones y las licencias, ese número de camas lo pudimos balancear, reducir, poner de cuidados intermedios, y luego hace un par de meses volvimos al número que nosotros necesitábamos el año pasado, y por eso la semana que viene tenemos que abrir 8 camas nuevas de terapia intensiva y abrimos la semana pasada 10 camas nuevas de terapia intermedia. Claro, a esto preguntaba, ¿no? Si se habían agregado este año. Sí, Rosario. Doctor, hay una discusión política por ver de dónde llegan los pacientes. Incluso la provincia de Buenos Aires dice que están recibiendo pacientes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto se ve en su hospital? ¿Se ve en San Martín? Sí, se ve por la proximidad. Nosotros estamos a 30 cuadras de la General Paz, en San Martín. Sí, y se ve de alguna manera en mayor proporción por los pedidos que nos hacen las ambulancias, que son pedidos desesperados, porque las ambulancias están girando con pacientes muy graves y que obviamente... ¿Cómo? No, ahí está. Sí, lo escuchamos perfecto. Sí. No, decía que son pedidos desesperados que absorbemos en las guardias, en las terapias intensivas, que son shock room de guardias, como para asistir a los pacientes con oxígeno y bueno, los respiradores. Claro. Aumentando la capacidad operativa también de guardia COVID. En esta última semana, imaginen que hay alrededor de 12 pacientes a 15 pacientes todos los días para internarse en el hospital. Por eso hay una administración y una gestión de camas muy selectiva, muy inteligente, que tenemos que hacer todos los días con un tablero de comando, en el cual se determinan altas o egresos anticipados del hospital, con una descarga eventualmente a centros de menor complejidad para poder absorber a estos pacientes, convirtiendo a los hospitales, por lo menos al Hospital Eva Perón, que es uno de los hospitales más grandes del conurbano, en grandes posibilidades de terapias intermedias y terapias intensivas, porque eso es lo que está requiriendo la presión de demanda, digamos, de la guardia. El problema es hasta dónde llega esto, ¿no? Hasta dónde alcanzan los respiradores, que tenemos muchos, por suerte. Eso, tenemos un buen equipamiento en ese sentido. Pero hasta dónde llega el equipo de salud también con esta atención. Y eso es también lo que hay que administrar. O sea, doctor, que ustedes hoy, por si mal no lo entendí, corríjame, hoy están eligiendo a quién internan en terapia intensiva y a quién no. No, todavía eso no lo estamos haciendo. Digo todavía porque puede ser una proyección plausible. Para eso se están organizando los comités, bueno, los tenemos organizados desde el año pasado, los comités de bioética asistencial, que permiten acudir en esas situaciones, en los dilemas éticos que nos pueden llegar a ocurrir. Favorablemente el año pasado no ocurrió, no tuvimos que llegar a ese nivel de decisiones, pero bueno, las proyecciones de este año son diferentes, ya les digo, son mucho más graves. Y el equipo de salud está sostenido de alguna manera también por equipos conformados por salud mental, trabajo social y enfermería, que están, bueno, recorriendo el hospital y con una escucha rápida, ágil, incluso telefónica, de nuestros compañeros y compañeras que a veces se encuentran muy, muy tensos, muy angustiados en estas situaciones tan complejas, ¿no? Ahora, doctor, con este nivel de ocupación de camas que cuenta con la demanda que tienen en su hospital, internamente, ¿ustedes con este nivel hablan de una fecha tope para que el sistema pueda responder correctamente? El sistema viene respondiendo con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho esfuerzo. Es una red sanitaria en la provincia de Buenos Aires que realmente está en un límite. Por eso es que ese límite nosotros lo vamos como corriendo la cancha, como para tener más número de camas y absorber realmente esa situación. Y trabajamos todos los días desde muy temprano para tratar de que nadie se quede sin su respirador o sin su cama. A veces tenemos que esperarlos en la guardia, a veces esperar las derivaciones. No están saliendo las derivaciones al sistema privado. Tenemos que absorber pacientes del sistema privado de atención, donde ellos no tienen mucha más flexibilidad. Pero bueno, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires tiene una red muy amplia de hospitales y intentamos que al menos, aunque sea lejos,
cada uno tenga la posibilidad de tener su boca de oxígeno, que tenga su respirador, pero es una situación inquietante, bastante angustiante por momentos. Recién mi compañera, la doctora Rosario, planteaba si hoy usted hubiese estado en la Casa de Gobierno con los infectólogos, siendo escuchado por los ministros, no importa de qué área, ni de qué jurisdicción. Alejandro, ¿qué les diría a usted? Digamos? O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros como sociedad y qué decisión debería tomar el dirigente político para conducirnos como sociedad? Bueno, yo creo que hay que tomar un poco las medidas que se tuvieron haciendo y tomando en otros lugares del mundo que fueron exitosas. Si ahora nosotros mismos estamos viendo que hay una estabilidad en el crecimiento, tienen que ver con esas medidas que se fueron tomando en las últimas semanas de mayores restricciones o de mayor sugerencia a la no liberación de todo. Si nosotros en este momento estamos viendo que están ni siquiera retrocediendo, pero parando el crecimiento exponencial del número de casos, es por esas medidas, y yo sugeriría esas medidas, y que independientemente del nivel gubernamental en el que se tomen, ya sean nacionales, provinciales o nacionales, les pediría a la población que tenga conciencia individual y colectiva y que tome todos los recaudos que sabemos que hay que tomar, que no se relajen más porque esto nos toca a cualquiera. Este virus es muy contagioso, lamentablemente muy letal y no discrimina a nadie, digamos, no discrimina en clases, no discrimina en trabajos, en trabajadores, en hombres, mujeres, religiones, no discrimina, y esto lo vemos después con el pedido desesperado de camas de terapia que intentamos absorber, pero como les decía antes, si no hay medidas complementarias me parece que no aguanta. No vamos a llegar a un buen momento. No lo quiero llevar, doctor Sayed, a que usted diga hay que tomar tal cosa, hay que cerrar tal o cual cosa, pero digo, trato de ser lo más gráfico posible. Digo, hoy, lunes, arrancando con esto que te dijo, una estabilización en una curva muy alta. Hay que parar, hay que volver a parar como paramos el 18 de marzo y solo sostener lo esencial. Sí, yo creo que sí. Probablemente hay que hacer una administración también, hablando de administración de crisis, una administración de esos toques que nos permiten a nosotros, al sistema sanitario, poder descargar las camas. Es muy simple, de alguna manera. Si nosotros vemos que esas medidas de restricción sostienen una disminución o por lo menos un parate en el crecimiento de la curva, es fácil de pensar, a nosotros nos va bien, como a todo el mundo les va bien en ese sentido. Después puede haber, no sé si fases diferentes, pero sí probablemente restricciones selectivas. O intermitencias, ¿no? O intermitencias. O intermitencias, sí, quizá. Sí. Claro. Sí, exactamente. Eso me parece que es lo que se está estudiando, se está pensando. Creo que es lo más efectivo, pero tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de que nadie se quede sin su respirador. Claro. De que no quedemos sin camas de terapia intensiva, tratando de que los trabajadores y trabajadoras de la salud no se quemen, no se tensionen, porque dependemos de ellos también, además de las camas y de los respiradores. Estamos en un momento en que hay también mucho desgaste de los trabajadores y trabajadoras. Tengo permanentemente reuniones sectoriales con ellos y hay una tensión que va más allá del desgaste físico, sino que es un desgaste psicológico que tiene que ver justamente con haber atravesado esta crisis el año pasado y, bueno, ver que esto está peor. Está claro, está claro. Uno lo sostiene en el tema de que, bueno, nosotros estamos todos vacunados, que eso es una ventaja que tenemos este año respecto al año anterior, donde, bueno, podemos tener como esa ventaja de que no hay ningún participante del equipo de salud internado con formas graves de la enfermedad. Hay contagios, hay bajas, hay aislamientos, pero no tenemos que estar lamentando víctimas fatales como el año pasado, y eso de alguna manera nos da una ventaja importante. El año pasado fue muy grave todo esto. Este año, bueno, hay que sostener a los equipos. Me parece que la sociedad tiene que entender esto de que no son solamente número de camas y respiradores, sino que hay gente atrás de esto. Por eso necesitamos que nos escuchen. No hay otra intención más que cuidar la vida frente a cualquier otra cosa. Después, eventualmente,
se tendrá que discutir en otros estamentos cómo hacemos para recuperar de alguna manera las pérdidas económicas que se sustanciaron, las pérdidas del aprendizaje de los chicos. Todos tenemos chicos, la mayoría de nosotros también. Me deja preguntarle, me deja ser indiscreto, Doc. ¿Le puedo preguntar su edad? 52. O sea que hace un 30 años casi que es médico. Sí, desde los 23. Casi la pego con este tema. ¿Y su especialidad cuál es, Doc? Yo soy cardiólogo. ¿Me equivoco si digo que es el peor momento? Para ponerlo en primera persona, ¿es el peor momento que le toca a usted enfrentar en sus 30 años de experiencia médica? Sí, totalmente. Yo empecé en la dirección del hospital, bueno, con un grupo de compañeros y compañeras, es un equipo grande de trabajo, 15 días antes de que empezara la pandemia. Y bueno, sí, realmente es un desafío enorme el que toca. En lo personal, como me decías, hay que sostener a todo un hospital y a un equipo muy importante, somos 1.800 trabajadores en el hospital. Para que no decaiga el ánimo. Sin embargo, todos ellos también me apuntaron a mí, desde lo personal. Somos un gran equipo y hay que estar orgullosos de todos ellos y ellas. Recordando lo que nos pasó también en el pasado, nosotros tuvimos compañeros y compañeras de muchos años, yo estoy en el hospital desde el 96, y que fallecieron por esto. Y bueno, nos tocaba esto, ¿no? Reunirnos en el playón central del hospital y despedirlos en silencio y con aplausos, pero sabíamos que eran compañeros nuestros de toda la vida. Y por eso repetimos esto de alguna manera, para que la gente no tenga que pasar por estas situaciones tan tremendas. Doc, te hago una pregunta. Ahora ya te tuteo porque como corresponde yo soy más viejo, siempre, no hay nadie más viejo que yo en estos programas. ¿Cómo te las arreglas? Digo, sos cardiólogo. ¿Cómo te las arreglas frente a un paciente que viene y te dice, no banco más, me quedo sin laburo, tengo un taller de tornería y si no salgo a laburar, cierro, el Estado no me da una mano, mis hijos se van a quedar sin comer, yo no me la banco más porque ya tengo 50 y tantos y estoy jugado, y a su vez esto, visto desde el lugar que vos me estás contando, de un compañero que tuviste que despedir el año pasado y otro compañero y las camas que se desbordan. En la consulta, ¿qué le decís a una persona que te plantea esto? Bueno, es una situación tremenda, ¿no? Obviamente que nosotros, no sé si somos, digamos, tenemos la posibilidad de aconsejar bien. Nosotros lo que de alguna manera pensamos que tiene que haber una solidaridad social y desde todos los estamentos. Primero está la vida. Esto es como... A mí no me gusta mucho la homologación a la guerra, ¿no? Pero es un cuadro como bélico porque, digamos, todos los días estamos contando el número de heridos y de muertos. Lo naturalizamos, se naturaliza, quiero decir, por un propio autocuidado y un mecanismo, me parece, defensivo de todos nosotros, pero realmente si uno se lo pone a pensar 5 minutos, creo que elige seguir con vida y después vemos. Por supuesto que me parece que tiene que haber un rol fundamental del Estado que acompañe a todas estas familias que la pasan mal, que tiene que haber una responsabilidad también social, empresaria. Me parece que, como en todas las guerras, ¿no? Acá perdimos todos, pierden todos, económicamente se pierde, y ya perdimos. Y de hecho la venimos corriendo muy de atrás y vamos a seguir perdiendo vidas si no nos damos cuenta que nos tenemos que quedar todos adentro, que no vamos a tener camas, ni terapia, ni oxígeno. Como está pasando, hoy veía imágenes de la India, ¿no? Eran tremendas. Tremendas. Como se veían en Perú, en Ecuador el año pasado, en Brasil, en algunos lugares de Estados Unidos, incluso por compañeros míos que están en Nueva York, el año pasado la pasaron muy mal, porque no tenían ni siquiera camillas ya para tener a la gente, y ya en hospitales muy grandes estaban acostando a la gente en el piso, y no tenemos que llegar a eso acá. No sé cómo se dice, creo que no se puede hacer especulaciones en este momento políticas, creo que tenemos que hacer un llamado
a una conciencia real, a una unidad entre todos y todas nosotros los argentinos, dejar de pensar en más allá o más acá de la General Paz y tomar medidas de verdad. Quizás medidas que pensemos a ver qué resultados nos dan y ir sobre la marcha, como hacemos muchas veces en metodología, viendo los desvíos, ir corrigiendo los desvíos, ir viendo cómo los mejoramos entre todos. Y después hablamos de todo el resto, pero si no tenemos la vida, que es el primer derecho que tenemos que defender, no tenemos nada. Y hablando de la escuela, y hablando del trabajo, si bien son organizadores sociales, obviamente, pero a mí me tocó dar mensajes a familiares de compañeros de trabajo y a gente que falleció en el hospital, bueno, a familiares de gente que falleció en el hospital que se quedaron sin papá, sin mamá, los chicos, y eso te desorganiza la vida y no hay cosa que puedas hacer con eso. Entonces, me parece que cada uno de nosotros tiene que sentarse un ratito, unos minutos, en soledad y pensar bien qué está haciendo. Y cuando uno piensa qué está haciendo, va a defender a su vida, va a defender a sus chicos, a sus hijos, a sus viejos, y se va a cuidar mejor. Y creo que después, en todo caso, veremos la forma que entre todos y todas nos podemos ayudar para salir de este problema económico también, que es fundamental, pero que en este momento es secundario por todo lo que estamos viviendo. ¿Cuánto gana un médico de terapia de tu hospital? Más o promedio, apenas arranca. Y alrededor de 60.000 pesos, 70.000 pesos. Sí, los ingresantes. Después, bueno, hay escalafones, de los cuales, bueno, llegás a 90.000 pesos, más o menos. Ah. En algún momento, Alejandro, dijiste, pues ya está, no me la banco más, no puedo más. O sea, ¿hasta acá llegué? No, eso no me pasó. La verdad que no. Uno vive esto con mucha satisfacción, que no pasa solamente, obviamente, por lo económico. Pasa por otros lugares, pasa por un deseo, de alguna manera, de salir de esta situación, de entender qué rol el equipo sanitario está jugando un rol protagónico y hay que hacerse cargo de eso, por lo menos la gran mayoría de la gente que conozco y que lo hace con un gran compromiso, respeto por el otro, con una gran humanidad, y por eso es lo que también me parece que es el mensaje, ¿no? que decía antes, ¿no? No solo son camas y respiradores, sino que hay gente atrás que los está manejando, gente que no duerme, gente que no ve a sus familias. Por eso es que hay que pensar mucho lo que está haciendo cada uno de nosotros, y yo creo que de esa manera vamos a bajar, y soy optimista en eso, porque de alguna manera hay que salir. No hay que desesperarse, hay que tener mucha templanza en esto, pero acudir a todos ustedes también, que son comunicadores profesionales, que saben lo que hacen, comunicar también con la misma humanidad que el equipo de salud está trabajando, y cada uno desde su lugar en la sociedad, desde su rol, hacer que todo esto tenga una salida, y después se discute todo. Total. Pero en este momento me parece que estamos en un momento muy, muy crítico, como les decía al principio, administrando esta crisis con la mayor de la profesionalidad, templanza, datos fidedignos, y ante la duda, bien, quedarnos un poco quietos en casa y esperar a que pase este momento tremendo. Gracias, Doc. Ha sido un gusto conocerte, como lo hago siempre que hablo con un profesional de la salud, en voz, a los 1.800 empleados de Eva Perón, a todos y cada uno, los camilleros, los laburantes, los bioquímicos, los farmacéuticos, los kinesiólogos y obviamente a los médicos. Así que gracias, un gran saludo. Bueno, gracias a vos, Luis, por compartir esto, y a tu disposición. Por favor. Bueno, voy a ir a conversar con... a veces conjugan los astros y se dan en los programas que tengas la suerte de hablar con gente más inteligente que vos y con más sensibilidad. Ahora me voy a hablar con Federico Delgado, para mí uno de los tipos más inteligentes que me ha tocado entrevistar. Fiscal federal, Federico Delgado, tengo que presentar de esta manera. ¿Sabes qué pensaba? Y me voy ya, me voy para allá, ¿verdad, Zumpa? Tengo que ir allá.
Pero me da la impresión, no sé qué les pasa a Rosario y a Martín, qué distinto es escuchar a un médico que te dice, miren, me pasa esto, no tengo más camas, el personal mío, estamos administrando la angustia del personal. El director dice, estoy administrando la angustia de la enfermera, del médico. Qué distinto es escuchar esto y decir, che, paramos un toque la pelota. A que te digan imbécil importante, que venga uno y te diga, estos son los que contagian, estos, viste, los otros que juegan a la chicanita, que te presento en la corte, pero te espero hasta el martes que te extiendo el plazo porque esta vez te desgasto. Tan difícil es reproducir los Sayed en un momento de crisis. Yo no sé qué te pasa escuchando Sayed, Boloña, o la doctora Reina de la semana pasada. ¿Qué te pasa? Nos quedamos en casa. No necesitamos un presidente que nos diga lo que tenemos que hacer, nos quedamos en casa. Son los que están hace 15 meses cuidándonos a todos. ¿Nos quedamos en casa o hacemos lo que ellos digan que tengamos que hacer porque te convence, no porque te retan? No sé, Martín, ¿qué pasa con esto? Inclusive pensaba, ¿no? Nosotros entrevistamos médicos desde que empezó el programa, el 1 de marzo. Sí. Y fueron acompañando con mucha certeza y con mucha sensibilidad todo este proceso. Inclusive en los peores momentos lo han transmitido con una tranquilidad y con una sapiencia que los políticos no tienen y que no han sabido transmitir a la población, sobre todo en estos últimos tiempos. Pero hoy yo escuché un médico, no importa quién, no un médico, investigador del CONICET, no importa, que dijo, la capital son Bolsonaro. Hace falta. Si, con un Sayed que te lo explica, no sé, pues se lo voy a preguntar a Federico Delgado, con quien suelo ver, ¿qué hace Federico? ¿Cómo estamos? Con quien solemos hablar de derecho y esas cosas que nos importan a cuatro locos. Pero, ¿cuántos años tenés vos? 51. Pero, che, son todos menores que yo. O sea, esto es a propósito que me lo hacen. Pero vos estás mejor que nosotros. No, que voy a estar mejor. ¿Qué te pasa? Te veía que estabas atento al doctor Sayed. ¿Qué te pasa con esto? A mí hay una pregunta que me parece bueno, como estamos tranquilos, está bueno para plantearla. Claro. Está bien lo de los políticos, los médicos, la politiquería, pero yo digo nosotros, los ciudadanos. La primera obligación de un ser humano, que es innata, no hace falta ir a la facultad, no hace falta ser abogado, ni psicólogo, ni periodista, es preservar la vida, hacer lo necesario para preservar la vida. Tan es así que en todos los estados de Occidente, si alguien quiere tomar tu vida, vos podés matar a la otra persona. ¿Por qué banalizamos todos nosotros, yo también me hago cargo de lo que me toca, por qué banalizamos proteger nuestra propia vida cuando no nos cuidamos, cuando desafiamos las normas sanitarias, cuando desafiamos las palabras de los autorizados que son los médicos, cuando vemos cosas como en la India, cuando vemos gente en los hospitales? Digo, ¿qué pasa en los seres humanos? Y yo me respondo a mí mismo, porque como hablo con poca gente, me respondo a mí mismo, digo, siempre la modernización, históricamente hay momentos en la vida del mundo que las sociedades se dislocan, que todo lo que nos parecía que estaba bien está mal, nos desorientamos. Y me parece que el COVID la COVID tiene el mismo efecto que tuvo la industrialización a principios del siglo XX, con las migraciones del campo a la ciudad, con las personas, con las masas a la arena política que la interpelaban y no sabían qué hacer. Me parece que la COVID nos ha desestructurado y ha logrado que en la cabeza nuestra, de todos nosotros, en mayor o menor medida, estemos desafiando algo que nos puede tomar, lo único que nos puede permitir vivir, que es la vida. La vida misma. Eso es lo que no entiendo. Me parece súper interesante. Ahora, yo me permito también pensar en... No tengo claro. Soy de los como dice mi coterráneo Reinaldo Siete Casas, que está muy seguro de la incerteza de que tiene sobre las cosas, ¿no? Yo digo, está claro que el COVID puede llevarse la vida. Ahora, cuando vos tenés un marco general de discusión en donde 2 más 2 no es 4, según quien lo explique, es muy difícil. Es muy difícil. No quiero nombrar qué. No, pero digo, no ¿vamos importa. a clase o no vamos a clase? No, pero si vos dijiste que sí, vos dijiste que no. Entonces, cuando ve el chiquitaje de la discusión, es muy difícil. Mirá, yo estaba, por otra cosa, estaba estudiando estos días, hay explicaciones sobre cómo se caen los regímenes políticos, cómo se caen las democracias, para decirlo brutalmente. Y siempre uno piensa en el golpe de Estado, en la pobreza, en la revolución, en los militares, en los bolcheviques. Pero hay un autor que se llama Juan Linz, que murió, que era alemán, que en los años 60 escribió un libro, pero estructurado básicamente, para decirlo brutal y rápidamente, total Linz ya no me escucha, en la irresponsabilidad
de los dirigentes políticos. Como que los dirigentes políticos empiezan una carrera que es un juego suma cero, que es signado por lo contingente, por lo inmediato, donde no importa otra cosa que con las anteojeras, y que, dice el tipo, increíblemente son las personas que con sus acciones terminan socavando todos los regímenes políticos. Y llega un momento que ninguna sociedad puede vivir en medio de una sangría institucional que se prolongue por demasiado tiempo. Porque nosotros, los ciudadanos, ¿qué hacemos cuando votamos? Delegamos nuestro poder. Decimos, bueno, está bien, yo no quiero participar de las cosas públicas, le doy mi poder a usted es mi delegado, por eso el presidente es el primer mandatario, porque es el primer delegado nuestro. ¿Para qué? Bueno, para que administre las cosas comunes, para que nos solucione un poco la vida a través de las instituciones. A mí me agobia un poco la irresponsabilidad, el diletantismo y este tacticismo que me parece que a veces es un juego que no le conviene ni siquiera a los propios que lo juegan. Es muy interesante. La irresponsabilidad como modo socavar. Absolutamente. El sistema. O sea, porque es irresponsable. Yo digo, yo veo los cruces que hay, sí, que incluso me hago cargo primero porque somos los que difundimos y a veces buscamos. Sí, claro. Porque digo, nosotros todos también entramos en un punto. Cuando consumimos, cuando intervenimos en redes sociales, cuando hacemos del rumor una industria, cuando hacemos de los rumores títulos, cuando nuestra vida por ahí una semana está estructurada discutiendo rumores, que nadie sabe dónde salen, ni quién los pone, o en redes sociales. Pero el resultado de eso, si uno se aleja un poquito, es que lo que estamos socavando es el régimen político y es vivir organizado en base a derechos, que es lo que tenemos. A mí me preocupa mucho. Mientras hablamos, sale el presidente de la Nación. Marcelo, sale el presidente, ¿verdad? Salió el presidente, Luis, exactamente. Acaba de subirse a un vehículo, va a ir hasta acá nomás, al helipuerto, eso quiero decir, de la Casa Rosada que está aquí atrás. Ya escuchamos al helicóptero presidencial que ha encendido sus motores y allí se va entonces el presidente de la Nación, Luis. Ahí estamos. Bueno, reiteremos que decía Rosario, los infectólogos han pedido 72 horas de recolección de datos antes de tomar medidas, así que no tendremos en lo inmediato una resolución. Gracias, Marcelo. Primero, ¿zafaste del COVID? Por ahora, sí. ¿Y cómo estás personalmente con eso? No, estoy angustiado, digamos, pero soy consciente, trato de ver el vaso la mitad lleno. Mi optimismo es patológico, siempre te lo digo. Me parece que dentro de toda esta tragedia, que me parece que es una crisis civilizatoria, Occidente va a redefinir su modo de vida. Yo, la verdad, por ahí no quiero pecar de soberbio, pero cuando discutimos escuela sí, escuela no, adentro o afuera, muchachos, la escuela nunca va a ser como era. La ley 1420 cambió para siempre, digamos, como va a cambiar todo para siempre. Entonces también me parece que hay una chance fenomenal que mi generación, tu generación, nuestra generación nunca pensó que la iba a tener, que es la de protagonizar la chance de edificar un nuevo mundo. De edificarlo de nuevo. Puede salir mal, puede salir bien, pero tenemos la chance de edificarlo. Pero me parece que para eso también hay que profesionalizar la discusión. Digamos, vos abrís cualquier diario del mundo de Occidente y los gobiernos están discutiendo cómo hacemos para redefinir el esquema impositivo. Google tiene que pagar impuestos, la renta financiera, cómo hacemos para el trabajo, trabajamos menos horas para que haya más trabajo para los demás, cómo hacemos con el colegio, cómo hacemos con los maestros, cómo están pensando a 5 a 10 años. A mí ese escenario me parece fantástico, porque va a haber que edificar de nuevo el mundo, va a haber que nuevos hábitos, nuevas instituciones. Quiero contar que, bueno, Federico, por suerte es muy conocido, el doctor Delgado, para los que no solo es un fiscal de la Nación, es un fiscal federal, perseguido muchísimas veces, pero es un fiscal atípico. Yo me acuerdo que la primer acercamiento a vos fue un dictamen, no me acuerdo de qué, y el tipo citaba a Foucault y a Lacan. Yo dije, está chapo. Después lo comprobé, conociéndote, que contó esta historia. Por eso me atrevo a esta pregunta. ¿Cómo vivís este tema de si el Estado no me controla, yo no, es lógico que la gente se desborde, que no responda? ¿Cómo vivís esto? El Estado controlador, el Estado así como omnisciente de todos nosotros. Bueno, ahí me parece que hay un error de concepto, ¿no? El Estado, pero tiene que ver con lo que nos ha pasado en los últimos 35 o 40 años. Nuestro Estado se ha disuelto, digamos. Existe como aparato, existen los ministerios, las oficinas, pero la estatalidad en un país como la Argentina, que fue creado por el Estado, porque Argentina, Perú, a diferencia de Europa, el Estado creó la nación, digamos. Claro. Fin del siglo XIX, el Estado creó la nación, hizo los hospitales, nos unificó el idioma, nos enseñó a leer y escribir, pero eso me parece que lo hemos ido perdiendo a gajos. Entonces lo que tenemos son cáscaras vacías. Y entonces el problema de nuestro Estado es que la palabra pública carece de credibilidad.
nos pasa en la justicia, nos pasa en los ministerios, nos pasa en los diputados, en los senadores, en todos. Entonces ahora, de golpe, cuando se nos viene el agua encima, como fuimos creados por el Estado, inevitablemente miramos hacia el Estado y miramos hacia la palabra pública a ver qué hace. Pero es una palabra que la hemos desgastado, maltratado, usado privadamente, y tenemos el Estado que tenemos. Entonces el Estado dicta una norma y es desafiado por cualquiera. El Estado quiere hacer cumplir una norma y le cuesta horrores. Entonces me parece que lo que también es el COVID es, como decían Marx y Engels, ¿no? Es como un fantasma que recorre el mundo en el manifiesto y deja las cosas tal cual como son. Y en un punto tenemos y estamos sufriendo y padeciendo lo que colectivamente hemos creado, digamos, porque tampoco es cuestión de los políticos. Los políticos, digamos, sí, tienen mucha responsabilidad, mucho más que el señor que trabaja 8 o 10 horas. Claro. Obvio que tiene más responsabilidad, pero acá hay una hechura que es colectiva. Pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero me parece que, y cierro sí, con por esto, favor. pero me parece que la política en sentido amplio, más allá de los partidos, la dirigencia en general, sobre todo los que tienen cargos públicos, cuando aceptan el cargo, prometen lealtad a un librito que se llama Constitución. Y la lealtad a la Constitución requiere un montón de comportamientos que están ahí especificados, escritos, y que tienen que ver con eso que Germani llamaba el lenguaje normativo de lo fáctico. Es decir, no solo hay que hacer, también hay que parecer. Claro. Y a veces que eso es básico. Pero estamos sufriendo también desde hace mucho tiempo. Nosotros, hay un libro de Gargalera, un concepto maravilloso que es la extorsión democrática, lo llama él. Y dice, la democracia a veces, y por la oferta electoral, nos obliga a votar por cosas por el mal menor, aunque sabemos que ahí adentro de ese mal menor hay cosas que aborrecemos. Ahora, y él lo llama la extorsión democrática, me parece buenísimo. Pero además, en ese proceso que nos lleva a esa elección limitada que no nos gusta, también hay algún tipo de responsabilidad de todos nosotros. Porque si insistís con lo mismo, es casi inevitable que suceda lo mismo. Es inevitable, esto digamos, es metodología. Si hago siempre lo mismo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Sí, después viste quejar, pero estos tipos, bueno, caramba, aparte a nuestra edad de vuelta, hoy estamos con la edad, obvio, ya no me puedo dar por ingenuo. Claro, ya sabemos de dónde viene la gente, cuál es su biografía, cuál es su historia, y no podemos pedirle a Messi que toque el violín. Messi es un excelente jugador de fútbol, probablemente no habrá otro como él, pero es un gran jugador de fútbol. Por ahí no es un director de orquesta. ¿Qué pasa con el tema? Viste que hay discusiones. En el medio del COVID te quieren traficar una reforma judicial. ¿Hay algún intento de verdad modificar algo en serio o es de vuelta más de lo mismo? Mirá, perdón, te lo debía, es mi tesis sobre el punto. Uy, qué bueno. Es mi tesis sobre el punto. Acá voy. ¿Acá dónde lo muestro? ¿Acá? Para verlo acá en este momento. Súper recomiendo los libros de Federico Delgado. Y es tu tesis. ¿Por qué? Asquerosamente te voy a pedir que lo resumas en 2 minutos. Un minuto. A mí me parece que la Argentina, el formato del poder político en la Argentina funciona con una cuota de impunidad. El formato del poder político en la Argentina requiere para funcionar una cuota de impunidad. Y la justicia, un sector del Poder Judicial, porque hay muchos jueces buenos y fiscales buenos, pero el espíritu de la institución es la que garantiza ese componente de impunidad que requiere nuestro juego político, nuestro formato político para funcionar. Y me parece que hasta que no sinceremos la discusión e intervengamos en ese punto, estamos condenados a discutir si 50 jueces bien, si 12 jueces no, si 100 fiscales, si es juicio oral, hay un montón de cosas que se pueden hacer en el medio, eso está claro, yo no soy un maximalista. Hay que hacer reformas con letra chica, con revoque fino, pero me parece que no hay que perder de vista cuál es el diagnóstico. ¿Para qué sirve nuestra justicia, nuestro sistema institucional realmente existente? Bueno, sirve para que el delito de cuello blanco no pague, para que el lavado de dinero no pague, para que la evasión impositiva no pague, para que la corrupción no pague. ¿Y quiénes son los que protagonizan ese tipo de delitos? Es un grupo muy pequeño de personas, pero son como decía Oscar Allende, los que mueven las palancas. Entonces me parece que ahí hay un juego peligroso, un juego que hay que comprender, que hay que entender, y hay mucha gente que lo sabe, esto yo no sé ningún iluminado. Me parece que hasta que no sinceremos la discusión francamente y nos pongamos de acuerdo para decir, bueno, vamos a hacer un sistema institucional que de verdad le mejore la vida a la gente, una justicia que de verdad le arregle la vida a la mujer golpeada, al tipo que lo echaron del laburo, al jubilado, que castiga al corrupto. ¿Queremos de verdad eso? Bueno, sentémonos y empecemos por el principio. ¿Cómo se designan jueces? ¿Cómo se designan fiscales? ¿Cómo se designan empleados? ¿Cómo se designan funcionarios? ¿Cuánto estudian? ¿Dónde estudian? Y listo. Pero hay algo que es interesante, ¿no? Vos decís,
el sistema político argentino necesita de una dosis de impunidad. Yo a veces suelo decir, el sistema capitalismo necesita de una dosis imprescindible de corrupción. Sí, porque, claro. porque no funciona. No puede funcionar. El cuento es la dosis. El tema es la dosis. Digamos, yo siento que el nivel de la cuota de impunidad de nuestro sistema es alto. Es muy alto el déficit que tiene. Digamos, la corrupción no se va a extirpar nunca porque los humanos no somos ángeles, como decía John Madison. Pero me parece que el tema son los grados. Hay grados que cuando vos tenés, me parece a mí, cuando los argentinos tenemos la mitad de nuestros compatriotas con problemas para tener garantizado el derecho a la existencia, que es el primer derecho, porque después los demás, ¿para qué te sirven? El derecho, si ese derecho está en crisis y la mitad de nuestros compatriotas lo tienen en crisis y eso viene en un tobogán desde hace muchísimo tiempo, me parece que hay un problema del formato del sistema político. Hay algo que está haciendo muy bien para algunos, pero que es muy hostil para el resto. Y la justicia no puede escapar nunca a eso. Aunque haya jueces buenísimos y gente con muchas pilas y chicos que laburan bárbaro, el sistema como formato no puede escapar a eso. Total. Voy a hacer una pequeña pausa y quiero seguir charlando con vos. Lo veo Martín, que está muy atento para... ¿Vos interviniste en la causa Bolsos de López? Sí, claro. ¿Te tocó a vos? Claro. Pero como estoy grande, me olvido de quién era... Sí. Ya sé que está en la ley, que te da. El tipo llevaba... ¿Cuántos eran? 9 millones. 9 millones. Pero compará, digamos, hagamos un ejercicio comparativo. ¿Qué pena tiene un robo con armas tentado, digamos, que no se consuma, que es grave, que es horrible, que es espantoso? ¿Y qué pena tiene un tipo que se roba tanta plata desde el Estado? ¿La tentativa de robo tiene? Más o menos tiene más pena, Lo mismo. va más preso. O sea, es más grave. Protegemos si yo más. voy y la trato con un arma de robar a Rosario, que José López... Protegemos más el derecho de propiedad que los bienes públicos. Eso también habla de nosotros. Y de eso deberían discutir los legisladores también. Porque te da como un ataque de locura. De bronca, de rabia, de rabia. Martín, que es el mejor, me decía, bueno, pero cumplió la tercera, o sea, me decía, terminala. No, o sea, está bien, desde el punto de vista estrictamente legal está bien, pero desde el punto de vista normativo, filosófico, ¿en qué sociedad quiero vivir? ¿En una sociedad que es más negocio vaciar un banco porque vas a tener 3 años de prisión en suspenso? ¿Es más negocio eso que robar 1 kilo de carne con arma que voy a estar 10 años preso? Eso no está bien. Lo que está diciendo no es metáfora, no es real. O sea, yo voy a Fano, no 1 kilo de carne, la carnicería, con armas más graves que José 10 López. años y vacía un banco, robar los depósitos de un montón de gente que confió en tu palabra de banquero y decir que bueno, hice un mal negocio, qué sé yo, y van a decir, bueno, eso es una defraudación. Bueno, pero ¿es primario? El señor Novalello es primario. Bueno, no vamos a dar 6 años, démosle 3, démosle 4. Los cuales por ahí vas a estar 6 meses en cana y el resto con la plata en un paraíso fiscal. Eso no está bien. Me está invitando a que robe, o sea, prácticamente... No, claro. Voy a hacer una pausa a esto, porque algunos lo hablamos. Vos trataste de establecer la trazabilidad de la plata de López. Claro. López nunca... Un poco de esa plata, de esa gran gama, había unos fajos termosellados, que preguntamos a los gringos, que son los que los fabrican y los que los tienen, y la ruta nos llevó a un banco que no existía más, que era Finansur o algo parecido. Estaba que lo vi en televisión, porque por ahí le pifié una letra. Pero está cerrado el banco, no existe más. Ya no existía cuando la plata apareció. Y la verdad que cuando a López se le preguntó, acá en la Argentina un tipo puede no declarar y puede mentir, además si declara, que no declare, que pueda no declarar está bien, porque nadie tiene que incriminarse. Pero mentir es algo que podemos discutir, pero acá se puede. Y López dijo, este dinero es de la política. Solamente fueron sus únicas palabras en 2 o 3 declaraciones, al menos en la etapa de instrucción. Por ahí Martín sabe más de la parte de juicio. Bueno, hago la pausa y sigo hablando con Federico Delgado. Estamos con el fiscal Federico Delgado, siempre un placer charlar con él. Martín. Federico, hoy se está discutiendo mucho, la intervención de la Corte a partir de un planteo vinculado a las clases presenciales, pero en distintos expedientes la justicia, en menor grado que otras veces, ha tenido intervención en la pandemia. Primero te quiero preguntar si crees que debe jugar el Poder Judicial algún rol en la situación actual y si crees que sí, ¿cuál? A mí me parece que la justicia debería jugar un rol que no juega hace mucho, pero que yo siempre estoy en minoría, pero me parece que es un rol educativo. En un lugar como la pandemia sería fantástico que la justicia genere ciudadanía, que explique a través de videos, a través de intervenciones en redes sociales, qué es lo que está en juego,
por qué la ley, no aplicar la ley, sino explicar por qué la ley dice tal cosa, a qué apunta la ley cuando prevé tal otra, qué es lo que se está balanceando. Eso me parece decisivo. Después la justicia sufre siempre, a veces también la justicia sufre, que es esto de el uso privado de los expedientes que se mezcla con depositar en la justicia problemas políticos, digamos, y eso siempre es una ensalada que termina casi siempre mal. Y que ahora se mezcla con esta patología de los últimos años, que es de usar los expedientes de manera privada, o sea, usarlos en beneficio propio. Ahora estamos esperando que la Corte se pronuncie sobre el decreto de necesidad de urgencia que está rigiendo, y me parece que es una oportunidad fantástica que tiene la Corte para resolver el caso como tenga que resolverlo, pero también para hacer un poco de docencia. Primero, para cumplir el rol político de la Corte, para explicarle o llamar la atención o recordarle a los dirigentes políticos qué es la responsabilidad, qué es lo que está en juego, qué es la ética de la convicción, qué es la ética de la responsabilidad y en qué consiste ser representante del pueblo. Me parece que el rol, la dimensión educativa es un camino que la justicia debería explorar. Ahora digo, hay como un cierto fracaso de la política brutal. Que tenés que ir a preguntarle si das clase o no a la Corte, o con las tarifas, o con lo que... Me parece que es una abdicación de lo que es el ejercicio de la política, ¿no? Hablar. Claro. Hablar. Obvio. Ponerse de acuerdo, convencerse. Obvio. Y aparte... Persuadirse. Esta cosa que la política es el todo o nada. Claro. Que acá pasa eso. Si pará, nunca vas por el 100. Nunca tenés el 100, obviamente. Sí, Rosario. Ahora con la asunción de Soria, el gobierno vuelve a avanzar fuertemente con la reforma del Ministerio Público Fiscal. Más allá de cómo termine esta discusión en el Congreso, ¿cree que Eduardo Casal debería haber renunciado a su puesto como lo pide el kirchnerismo? A mí me parece que lo que tendría que haber hecho la política es designar al otro día que se fue Gil Carbó un procurador general como indica la Constitución. Porque un procurador, pero se le dice el jefe de los fiscales, no es el jefe de los fiscales. El Ministerio Público Fiscal es el abogado de la gente. Es el lugar donde las personas tienen que ir a depositar sus problemas y encontrar una solución. El Procurador General es el que tiene que organizar ese espacio, el que tiene que diseñar la política criminal, decir, che, vamos a perseguir estos delitos primero, estos segundo, vamos a enfatizar esto, lo otro. Y no es un tipo que puede dar órdenes a un fiscal, lo que puede hacer es organizarle la vida, el trabajo, no al fiscal, sino para que la sociedad tenga un lugar donde ir a depositar sus angustias, sus problemas. Pero para eso, que hay que hacerlo, hay que poner un procurador que tiene que tener la legitimidad que dice la ley que tiene que tener. Y Casal es un hombre que se topó con eso. Se fue Gil Carbó, renunció Gil Carbó, y Casal es un tipo que lo pusieron ahí literalmente porque era el más antiguo, porque eso dicen las normas, y que yo la verdad que no hablo con Casal, no lo conozco a Casal, lo vi 2 veces en mi vida, pero no sé si es un hombre que desea estar ahí. Lo que sí sé es que la política abdicó de algo que tenía que hacer, que es nombrar procurador general, como tampoco pudo nombrar el defensor del pueblo de la nación. Fíjense qué cosa loca, que todos aquellos cargos que requieren mayorías especiales, la política no logra ponerse de acuerdo porque no puede construir una mayoría calificada. Y eso me parece que también expresa el grado de fragmentación de nuestra sociedad y el grado de locura en que estamos viviendo. No es metáfora cuando vos decís van presos los pobres, o le haces una causa a un pibe que fuma porro. ¿Todavía se siguen haciendo causas para los pibes que fuman un porro? A nosotros nos sacaron la competencia de la pequeña cantidad de drogas, pero claro, porque hay una cosa que se enojan conmigo, pero la verdad que en materia de drogas, la justicia... ¿Vos cuántas veces viste que una banda tipo la de Pablo Escobar fue desbaratada en la Argentina? Nunca. Siempre vemos kiosquitos de drogas, ¿pero por qué? Porque la policía a veces se choca con los delitos. Va la policía manejando, ve un tipo que tiene un paquete raro, le pregunta, tenía droga, boom, preso. Otra vez va un pibe en una plaza, boom, preso. Otra vez ve que en una casa sale mucha gente, algo medio extraño, dan plata, preso. Pero nunca hubo una estrategia de verdad, y eso tiene que ser un procurador general, una estrategia criminal de perseguir el narcotráfico. Muchachos, vamos acá por esto. No, lo que hacemos es esperar que la policía se choque. La policía se choca con lo que se topa, con lo que encuentra. Y a veces se topa con pibes que tienen porros y los detiene. Digamos, pero me parece que no es un problema solamente de la policía. La policía no le dicen esto no lo busques, esto sí, tampoco tiene eso. Entonces pasan las cosas, pasa esta locura que todo el mundo o mucha gente tiene drogas en la ciudad, pero no sabemos quién la trae ni quién la vende. Claro, sí, insólito. Pero digo, alguna vez te lo pregunté y me acuerdo que se armó un lío cuando dijiste el pobre es el que más preso está. Absolutamente. El más vulnerable es el que sufre las partes más duras del sistema penal. Y esto es duro lo que voy a decir, pero el sistema penal, ¿por qué engordó tanto el derecho penal? ¿Por qué está tan gordo y tan fuerte ahora? Porque hay cosas que el sistema político-económico no puede arreglar
y hay gente que queda afuera. Y eso genera desórdenes. Entonces, en vez de hacer más colegios, de hacer más hospitales, de hacer más universidades, lo que hacemos es hacer más cárceles y encerramos y aplicamos la ley y inventamos categorías de delitos que nos permiten encerrar a la gente más fácil. Digamos, en esto se ha transformado gran parte de Occidente. Y por eso la cárcel está generalmente habitada por pobres. No defiendo nada, el que cometió un delito tiene que ser juzgado y castigado, pero todos. Escúchame, ¿cómo están tus causas, esas que en algún momento te complicaron? No, está todo mucho más tranquilo. ¿Está más tranquilo? Sí, no, digamos, la peor parte del tango que no sabía bailar y tuve que bailar pasó una situación espantosa. Gracias por aquellos momentos de haberme permitido decir lo que quería, simplemente eso, que no era fácil. Gracias por eso. Bueno, un placer verte. Voy a leer con mucha atención. República de la Impunidad, el nuevo... ¿Qué? 7, 8 libros. ¿Cuántos llevas? Y entre toda la gama de cosas debe ser el octavo de todas las intervenciones. De la justicia el tercero y que espero que sea el último, pero ya está. Pero digamos, son varios. Bueno, gracias. Es un placer verte siempre. Gracias. Pequeña y última pausa. Me quedan 3 minutos. ¿Tenemos reemplazante, de Meoni? Bueno, va a estar mañana en una charla que van a tener Alberto Fernández y Sergio Massa. Hoy le hicieron un homenaje al ministro de Transporte que falleció el viernes último. Lo que acordaron Alberto Fernández y Sergio Massa es reunirse mañana. El ministerio va a quedar sin dudas en manos del Frente Renovador en esta división que se hizo a partir del 2019. No pasaba lo mismo con otros ministerios cuando fueron reemplazados por renuncias. Recordemos Vivienda, recordemos Justicia, que fueron cooptados por el kirchnerismo. En este caso se va a respetar el acuerdo, va a continuar siendo de Sergio Massa. Va a llevar 3 nombres Sergio Massa, 2 hombres y una mujer. De esos 3 nombres va a salir quién es el futuro ministro. Lo va a acordar con Alberto Fernández, pero también lo va a acordar con Cristina Fernández de Kirchner. En 2019 también en un momento hubo otros nombres del Frente Renovador. Había sido el lugar para Mario Meoni porque otros habían sido vetados. Hay que ver qué es lo que pasa finalmente con los 3 nombres que lleva Sergio Massa, pero sin dudas es un lugar para este espacio. ¿Algún tentativo? No. Lo guardamos para mañana. Okay, mañana. Nosotros lo adelantamos mañana. Sobreseimiento de dólar futuro con apelación. A la Corte, exactamente. Hoy el fiscal federal Raúl Ple apeló el fallo de hace 2 semanas en el que la Cámara de Casación había sobreseído tanto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al gobernador de la provincia Axel Kicillof, y le pidió a la Corte que revoque esa decisión y que mande la causa a juicio oral. En realidad ahora hay un paso anterior, que es que Casación tiene que aceptar o no este planteo para enviarlo a la Corte. En el caso que Casación no lo acepte, el fiscal puede ir con otro recurso directamente a la Corte. Y ponemos en la placa una última información que seguramente es algo que vamos a escuchar a partir de los próximos días, que son posibles críticas al fiscal Ple por esta decisión, porque hace un tiempo se conoció que entre los jueces y fiscales que visitaban a Macri en la Quinta de Olivos, uno era el fiscal Raúl Ple, tuvo una visita y esto se enmarca porque lo dijo la propia vicepresidenta de la audiencia en Casación. No solo visitaban a Macri los funcionarios judiciales que tenían que resolver las causas, sino que los resolvían en causas iniciadas por funcionarios del macrismo, el dólar futuro, uno de esos expedientes. Bueno, recordá que hoy información de Rosario Ayerdi, la más informada, dijo 72 horas pidieron los infectólogos para recolectar datos y ver qué aconsejan. Pero un anticipo más de lo que pasó en esta reunión. Así es, porque hablaron los diferentes epidemiólogos a ver cuál era la postura que podían llegar a tomar a partir del miércoles. Pedro Can lo que dijo es, hagamos un semáforo epidemiológico y que cada jurisdicción, de acuerdo a los casos que tenga, defina qué medidas a tomar. Es decir, que ya no defina la política, que ya no haya discusiones políticas. Se llega a determinada cantidad de casos y se toman automáticamente determinadas medidas. Un buen dato. Bueno, nos estamos yendo gracias a Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz, el Salón Berlín, que es mi barbería, la del señor Angulo y el señor Nacho Mercería Ortelli. Muchas gracias a Plata Madre, que se ocupa de esto. Soy Luis Novardicio. Nos vemos mañana. Se quedan con Mangel y luego con mi amigazo Babi Checopar.